Aries, bienvenido a esta lectura especial de la semana del 18 al 24 de noviembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente en mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Aries, si quieres ser de los primeros videos en ser publicados, tienes que ser el video más visto en la semana, así que te invito a que dejes tus deditos para arriba y comparte este video con tus amistades y familiares para que puedan verlo también y recibas más vistas y te publique entonces de primero y no tengas que esperar tanto. Las energías que salen para ti son las cartas de las proyecciones para esta semana. Y te están indicando de que tienes que tener mucha atención a las personas que puedes tener a tu alrededor, porque esta semana marca como si estuviesen personas haciéndote reclamos, como si estuviesen tratando de pedirte algún tipo de explicación, o personas que podrían estar manejándose de una manera irresponsable o con celos frente a ti. Alguien viene a reclamarte, a pedirte algo, a decirte que tienes que dar algún tipo de explicación, a dudar de ti. Y el mensaje que te mandan tus guías espirituales aquí es: recuerda que cada ladrón juzga por su condición y que esa persona podría ser la que está cometiendo esas faltas y está reflejando eso en ti como si fueses un espejo. Así que muy atento, porque esto puede ser algo que suceda en tu vida personal, como podría ser también en el trabajo, donde un compañero, un jefe se te acerca a decirte: oye, pero no lo estás haciendo bien, revisaste bien las cosas porque no está saliendo como, no está cuadrando. Pero es porque esa misma persona tiene dudas e inseguridades de lo que está haciendo y está reflejándolas en ti. O si tienes alguna pareja que te está demostrando esta semana mucha inseguridad, te está preguntando de que estás celosa y te está preguntando con quién estás saliendo, qué estás haciendo, seguramente me estás engañando. Hay energías que podrían indicar que esa persona que te está haciendo esas preguntas es la que está cometiendo esas infracciones, esas cosas negativas, y simplemente las está proyectando en ti. Así que es una semana en donde tienes que analizar estas energías, porque estas personas suenan bastante convincentes, me están diciendo tus guías, y podrían ponerte a ti a dudar de tus sentimientos, de tus emociones. Así que no lo permitas esta semana, porque alguien aquí quiere llevarte a su enredo, quiere arrastrarte hasta lo más profundo de la inseguridad y de su indecisión, y no puedes permitir que eso te suceda. Vamos a ver cuáles son las energías para tu familia y luego también las energías de tus amigos. A tu familia le sale la carta del 8 de bastos, comunicación con familiares. Y tus amigos, ahí está el diablo. Atentos, ¿eh? Mira, tu familia te habla de que vas a poder estar recibiendo mensajes o noticias de familiares. Pueden encontrarse en el extranjero. Vas a estar comunicándote con ellos, quieren escuchar tu voz, te están extrañando, y ellos podrían ser los que te dicen: oye, pero es que si yo no te llamo, tú no me llamas, ya no me quieres, ya no piensas en mí. Son familiares que se sienten como aislados, que se sienten como en una esquina, o podría ser tú también que te sientes de esta manera, pero aquí te indican de que no tienes por qué preocuparte, Aries, porque va a ser una semana en donde tú vas a poder definitivamente conectar con estos familiares y hacer las paces, arreglar las situaciones. Así es que prepárate, porque vas a estar recibiendo importantes noticias y comunicándote con seres queridos con los cuales hacía un tiempo ya que no conversabas. Podrías estar organizando, planeando una cita durante esta semana para verte con estos familiares. Tus amigos, la carta del diablo, chon, 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 Aries. Esta carta aquí te habla de manipulaciones, eso es lo que te estaba indicando, te habla de engaños, triángulos amorosos. Tienes que cuidarte mucho de las energías con tus grupos de amigos, porque marca que por esa área es que podrías estar recibiendo esta información, estos mensajes negativos de los cuales te estaba tratando de advertir desde el inicio de esta lectura. Hay gente a tu alrededor que simplemente te está manipulando, se están aprovechando de ti. Tienes que tener mucha atención y mucho cuidado con eso. Adicciones también podrían estar resurgiendo, pero es que yo veo aquí amistades, dizque amistades que te van a estar tentando. Mira que una copita no te va a hacer daño, mira que un cigarro no te va a molestar, y así se van a ir. No permitas que estas gentes
te manipulen a hacer cosas que ya tú habías superado. Atención con esto. Si estás trabajando, Aries, vamos a ver qué va a suceder esta semana en tu trabajo. Tienes la carta del 7 de oros. Te están indicando de que las cosas pueden estar demorando un poco más de lo normal en el trabajo para que empiecen a manifestarse. Que tienes que esperar un poco más, que tienes que invertir un poco más de tu tiempo en el área del trabajo. Los resultados que han estado esperando aún no se van a manifestar, van a llegar, pero tienen que esperar. Parece que una persona aquí no llega a su meta durante esta semana. Probablemente para la siguiente semana ya las cosas mejoren con respecto a esto. Si estás esperando alcanzar una meta de ventas, una meta de comisión, una meta de bonificación, te indican de que esta semana todavía no vas a llegar. Pero me dicen tus guías que de aquí a final de mes sí lo logras. No te estreses porque esta semana los números no te cuadren. Si estás buscando empleo, ¿cuál es el mensaje para ti esta semana? Te sale la carta del loco. Se te va a presentar una oportunidad de empezar de cero nuevamente en tu vida. Y mira, me están diciendo aquí tus guías de que esta semana tienes que empezar a hacer un cambio radical. Si tú estabas acostumbrado a irte siempre por un camino, te están marcando tus guías de que es hora de que te pongas a explorar otras alternativas. Sal de tu zona de confort. Es una semana en la cual te están diciendo, si has estado buscando constantemente trabajo en la misma área, tecnología o en la misma empresa o en diferentes compañías que tienen similares actividades, te están indicando que se te han bloqueado todo eso porque tienes que probar algo completamente diferente. Por ejemplo, si tú todo este tiempo has estado tratando de buscar trabajos de vendedor, de ventas, te están indicando tus guías de que tu trabajo, tu misión no está ahí, tu misión está en otro lado, que tienes que probar algo diferente. En vez de buscar en ventas, pues busca terapias, busca asesorías, busca algún tipo de publicidad, de mercadeo. Te están hablando de que tienes que cambiar radicalmente tu búsqueda de trabajo. Obviamente en algo en lo cual tú tengas experiencia y que te apasione. Pero te están indicando de que tienes que salir de tu zona de confort, buscar en otras áreas un poco más distantes o otras empresas a las cuales no has aplicado porque tienes temor de que no te vayan a aceptar. Si estás en una relación esta semana, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Te sale la carta del 2 de bastos. Habla de que en la pareja ustedes podrían estar organizando un viaje, ya sea para esta semana o para fin de año. Pero durante esta semana van a estar teniendo esa conversación, van a estar buscando los hoteles, los lugares a los que quieren visitar y van a estar haciendo entonces ese análisis de su presupuesto para poder organizarse y definir a qué lugar quieren ir. Podría ser que estén planeando también este fin de semana, de esta semana del 18 al 24, de organizar algún tipo de viaje corto. Pero hay un viaje, algún lugar al cual ustedes como pareja quieren ir, que van a estar organizando eso durante la semana para ya sea un fin de semana o para unas vacaciones para los próximos meses, tal vez finales de noviembre, diciembre, para estas fechas especiales. Pero esas son las energías que tienes a tu alrededor. Podría tu pareja incluso darte información acerca de agencias de viajes con las cuales están pensando hacer esta compra de estos boletos. Si estás soltero, ¿cuál es el mensaje para ti? Esta semana, si estás soltero, ¿llega el amor? ¿No llega el amor? ¿Qué va a pasar? Mira, tienes la carta del juicio. Y habla de que tú vas a tener esta semana algún tipo de encuentro, algún tipo de reunión o grupo. Y en ese grupo vas a estar conociendo y conversando con una persona con la cual vas a tener una gran conexión, una gran química. Atentos, que no estoy diciendo que este es tu alma gemela ni que te vas a casar ni nada por el estilo. Todo con calma. Esta semana acepta una invitación a un lugar donde un grupo de personas van a estar. Puede ser un bar, puede ser ir a un parque, puede ser ir incluso encontrarte en algún tipo de actividad con personas que tú conoces. Y te están indicando de que ahí conectas con alguien, te presentan a alguien que definitivamente va a tener mucha química y mucha conexión contigo. Muy bien. Los números de la suerte para ti esta semana, vamos a ver. Mira, tienes el 6, el 2, el 62 y el 19. Son los números que tienes de la suerte esta semana. Recuerda jugar siempre responsablemente.
El día de la suerte, un día donde vas a estar recibiendo noticias importantes, va a ser el día martes. Y vamos a pasar a continuación con la pregunta interactiva. ¿Cómo funciona? Yo saco 2 cartas y tú puedes hacer una pregunta y escoges una de las 2 cartas, o puedes hacer una pregunta de sí o no para cada una de las 2 cartas que voy a sacar. Puedes presionar pausa mientras piensas en tu pregunta y luego regresas acá y yo la revelo. Opción A y opción B. Si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta es un no en este momento. Se puede transformar a un sí. Sé que en este momento no es conveniente. Si tomaste la opción B o si estás haciendo otra pregunta para la opción B, pregunta de sí o no, la respuesta para ti es un sí. Y esta es la carta del 8 de copas que habla de dejar situaciones en el pasado y también viajes. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí están los videos de amor, las características físicas y emocionales de la persona que vas a conocer en este mes de noviembre. Ese es mi canal secundario J Tarot Stars. Te invito a que también te suscribas allí, ya que allá van a estar publicados los videos mensuales, los que salen una vez al mes. Este canal es para los videos de revelaciones cada 3 meses y también los semanales. Y aquí está el enlace para que puedas ver las consultas privadas que ofrezco. Te invito a que visites mi página web. Soy J y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.